El trabajo de cuidados implica no solo la aportación en tiempo, dinero y esfuerzo de quienes realizan estas tareas de manera adicional a sus trabajos, ya sea en el hogar o fuera de ellas. Históricamente han sido las mujeres quienes realizan esta labor, en su mayoría sin un pago remunerado. Esto tiene múltiples dimensiones e implicaciones que se deben analizar desde la perspectiva de género, los datos estadísticos y los contextos sociales e históricos. Hoy vamos a charlar con un especialista del Colegio de México sobre este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a hablar del trabajo, del que realizamos en su mayoría las mujeres. Uno que es usualmente sin una remuneración económica y es el trabajo de cuidados y de sus múltiples dimensiones. Para ello nos da mucho gusto recibir en el estudio a la doctora María Edith Pacheco Gómez. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México y es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel número 3. Sus campos de investigación son mercado de trabajo y género, familia y trabajo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto en participar en este programa. Y bueno, doctora, como decía, el trabajo de cuidados es todo un concepto académico, social, en fin, ¿nos podría contextualizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo de cuidados? En nuestro país se ha discutido desde muchas aristas, desde muchas perspectivas analíticas. Mucho tiempo se discutió en el marco de familia y trabajo, o sea, porque la relación entre ese trabajo del que tú hablas, el trabajo no remunerado, se da con los vínculos que hay entre trabajo y familia. Y en ese sentido se hablaba de la incidencia que tenía las responsabilidades de cuidados en la familia en relación a las posibilidades de que las mujeres trabajaran en el mercado, ¿sí? Entonces esa fue como una entrada por muchos años en nuestro país. Y otra entrada tuvo que ver con un marco analítico de la reproducción social, porque parte de nuestra reproducción social está anclada en ese trabajo, ¿no? Entonces, un tiempo eran como los marcos. Otro tiempo se hablaba del cuidado sin ponerle el término trabajo. Y la lucha de muchas personas investigando, y mujeres fundamentalmente investigando el tema, fue primero decir, el cuidado es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo porque tiene que ver con ofrecer un servicio para el sostenimiento de la vida, no solo, digamos, para la vida cotidiana, sino para el sostenimiento de la vida y en ese sentido para la reproducción social. Y además porque se quería dar cuenta de que es una de las actividades no reconocidas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues ponerle el título real de producción de bienes y servicios, porque produces comida, produces cuidados de diferente tipo, y entonces la idea fundamental fue ponerle el título de trabajo de cuidados. Ahora, hay otra línea que no está en contra de usar este término de trabajo de cuidados, pero que dice que es muy importante hablar del trabajo doméstico y el cuidado, porque la discusión anterior de trabajo y familia o de reproducción social hablaba del trabajo doméstico y había toda una discusión en los 70s, 80s si ese trabajo producía valor o no. Desde cierta corriente marxista decían no y otras corrientes decían sí produce valor. En la actualidad, de hecho, ya hemos calculado la producción de valor de ese trabajo no remunerado. Ya sabemos cuánto pesa en la economía y qué valor tiene, no en las cuentas nacionales del país, pero sí en lo que se llama una cuenta satélite que nos permite valorar ese trabajo en términos cuantitativos. Claro, y antes de pasar, precisamente me interesa mucho que nos hable de esos indicadores, pero cuando estamos hablando del trabajo de cuidados, por así decirlo, estamos hablando de la maternidad, del cuidado de los hijos, del cuidado del hogar. ¿Qué otras actividades se consideran dentro de este espectro? Es que por eso te decía que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado es el concepto que engloba el trabajo de cuidado, digamos, el cuidado concreto, la atención. Entonces,
Hay una postura que es la que a mí me gusta, que es hablar del cuidado indirecto y el cuidado directo. Okay. El cuidado directo es el cuidado cara a cara, cuidar a niños pequeños, cuidar enfermos, cuidar a gente con alguna discapacidad permanente, cuidar a adultos mayores, porque esa es la manera en que nos aproximamos a medirlo. Porque además hay toda una postura acerca de que no hay digamos, grupos poblacionales dependientes, sino todos somos sujetos de cuidado. ¿Sí? A todos nos cuidan y todos cuidamos. Por eso se habla de la interdependencia, ¿sí? En realidad, la corriente de la economía feminista dice, no hay la mirada de dependientes es una mirada particular, pero es una mirada limitada en el sentido de que no visibiliza que todos nos cuidamos, todos necesitamos de un cuidado, y no solo los niños, no solo los enfermos, no solo los adultos mayores, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. Por el otro lado, para realizar ese cuidado cara a cara y de atención, pongamos cosas concretas como llevar a los niños a la escuela, ayudarlos a hacer la tarea, también o darles, atenderlos en términos de comida, también tenemos que producir cosas, y eso es el trabajo doméstico. O sea, hacer alimentos, limpiar la casa, lavar la ropa, eso es parte del cuidado, porque no lo hacemos por nada, lo hacemos porque nos queremos cuidar y queremos cuidar a los seres que queremos. Entonces, sí es muy importante visibilizar ese trabajo indirecto, que es como la condición necesaria para dar cuidados. O sea, para tú atender, pues tienes que crear una serie de condiciones materiales, que es el trabajo doméstico. Por eso algunas autoras señalan que es muy importante no solo decir el término trabajo de cuidado, sino decir trabajo doméstico y de cuidado. Y de cuidados, que son dos grandes vertientes del tema. Claro. Sí, o sea, el trabajo de cuidado engloba esas dos cosas, ¿no? Pero algunas autoras dicen, es que sí hay que seguir poniendo visibilizando la parte del trabajo doméstico, porque cuando la gente piensa en el cuidado, piensa en ese cuidado directo, cara a cara, ¿no? De los hijos, etcétera, pero claro, también lo que hay que hacer en otros rubros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a seguir charlando de esto. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos platicando con la doctora Edith Pacheco del Colegio de México y estamos hablando sobre el trabajo de cuidados. Doctora, ya haciendo la contextualización en el bloque anterior, me gustaría que nos platicara sobre dos cosas muy importantes que mencionó. Una es el tema de la equidad o inequidad de género en cuestiones del trabajo doméstico y de cuidados, y también un poco de lo que los datos han arrojado al respecto de este tema. Bueno, mira, fundamentalmente este trabajo de cuidados señala una de las desigualdades más importantes en nuestra sociedad, que es la desigualdad entre hombres y mujeres, y que hablamos de las desigualdades de género. A lo largo de la historia, en realidad, la mujer se ha encargado de este trabajo no remunerado, y que con diferentes aristas, porque hubo momentos antes del capitalismo donde la participación de los hombres era diferente que después del capitalismo. ¿Por qué? Porque se separó la esfera de la reproducción de la esfera de la producción. Y en ese sentido, una parte de la población se fue a la esfera de la producción, a las fábricas, y otra parte se quedó en las unidades domésticas, ¿no? Y este cambio se ancló en esa desigualdad. Hombres moviéndose hacia el sector de la producción, hacia el área de la producción, y a la esfera de la producción más bien, y mujeres quedándose en la esfera de lo doméstico, ¿no? Entonces, esa desigualdad es permanente a lo largo del tiempo y va cambiando por las condiciones concretas, y por eso hay un señalamiento de las personas que dicen que cuando hablamos del trabajo de cuidado tenemos que hablarlo en su contexto, ¿sí? Y en ese sentido la historia entra en juego. O sea, no podemos hablar del trabajo de cuidado como algo general, porque cada momento histórico y contexto determina especificidad de ese trabajo de cuidados. Sin embargo, lo que menciona podría ser considerado como un paradigma estructural en términos de esa diferencia. Es central.
es el punto central de la discusión, de hecho, ¿sí? Ese reparto desigual del trabajo de cuidados, ese reparto desigual en el sentido de que los hombres participan mucho menos en ese trabajo de cuidados y las mujeres participan con cargas muy elevadas de responsabilidades de ese trabajo de cuidados. ¿Por qué? Porque están anclados en normas sociales, se habla de un sistema de género que determina de una u otra manera tareas para unos y tareas para otros, que incluso, pues básicamente algunas son bastante estereotipadas, ¿no? Las mujeres cuidando, los hombres trabajando, en algún momento era algo común. Tan era común que, por ejemplo, cuando nos preguntaban si trabajábamos, si no estábamos haciendo un trabajo remunerado, decíamos, no, yo no trabajo, ¿sí? Solo estoy en mi casa. Solo estoy en mi casa. Ahora, muchos de los estudios han dicho, bueno, no, claro, por eso se le pone el término trabajo. Claro que es un trabajo, claro que se realiza, y el problema de esa desigualdad entre hombres y mujeres es que ese trabajo no es reconocido, ¿sí? No tiene valor, ¿sí? Para la sociedad, y eso es parte de la desigualdad. No se valora como parte de lo que yo te decía en la primera parte del programa, como parte de la reproducción social y de la sostenibilidad de la vida, porque lo que nos han contado cuando nos cuentan sobre la economía es como una punta del iceberg, ¿sí? Se está produciendo arriba, nos cuentan toda la historia de lo que es el sistema productivo, pero la base que sustenta ese sistema productivo, que es el trabajo no remunerado, no nos hablaban en un momento de esa. Claro, ¿no? aquí es lo que sostiene esta parte. Ponte a pensar en cosas muy concretas. Un trabajador no se va al trabajo sin que le den de comer, sin que le limpien la ropa, y eso no se veía, no se valoraba. Entonces, la gran lucha, pues, del movimiento feminista fue dar cuenta de que eso era primero un trabajo que se tenía que valorar, y que en realidad se valoraba más el trabajo remunerado, ¿no? Se sigue valorando más el trabajo remunerado, pero ha habido avances. Ha habido avances de tal manera que algunas actividades del trabajo de cuidado son reconocidas. Algunas actividades del trabajo de cuidado, de hecho, se han trasladado a la esfera de la producción, ¿sí? Piensa en guarderías, hay una serie de cuidados que se requieren, o los hospitales, etcétera, claro, que en realidad es un traslado de un cierto tipo de cuidado que se hacía en la esfera de lo doméstico. Sin embargo, aquí me surge también la inquietud y la duda sobre, se ha avanzado a lo mejor en esto que menciona, pero de alguna manera también hay quienes hablan de las dobles y triples jornadas, ¿no? Que las mujeres, bueno, sí tienen más participación a lo mejor en la esfera productiva, pero el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo mayoritariamente en ellas. En ese sentido también no ha sido como, pues no quiero decir una trampa, pero sí, pues también un escenario complicado para las mujeres que deciden también incorporarse a la fuerza laboral, porque siento como que hay un discurso de que las mujeres salgamos a hacer una carrera y trabajar, pero seguimos teniendo esa carga de la familia, el cuidado, y sigue habiendo como pues este espacio gris, ¿no? Digamos. Claro. De hecho, fíjate que hay un concepto que se llama la carga global de trabajo, que lo que quiere decir es que para dar cuenta del trabajo hay que sumar ese trabajo no remunerado con el trabajo remunerado. Y cuando se hace eso y se ven cuántas horas le dedican los hombres al trabajo remunerado y al trabajo de cuidado, y cuántas horas le dedican las mujeres a esos dos trabajos, resulta que esa desigualdad de la que estamos hablando significa, en términos numéricos de esa carga global de trabajo, que las mujeres en México hacen 10 horas más de trabajo que los hombres a la semana, ¿sí? Entonces se vuelve como otra jornada laboral y un cachito más de otra jornada laboral. Si se piensa, las mujeres tendrían que trabajar un día más a la semana para realmente equiparar. Entonces, es eso lo que se quiere visibilizar,
que esa carga global de trabajo o carga total de trabajo implica muchas más horas para las mujeres, por lo que tú dices, por esos, digamos, entradas de hablar de la doble o triple jornada, porque muchas mujeres, eso es una cosa que te quería decir que no lo dije al principio, es muy importante, también gestionan servicios. Ponte a pensar en las colonias populares, que se gestiona agua, que se gestiona pavimento. Muchas veces esa gestión la hacen las mujeres, porque son las que están ahí de manera cotidiana, en la comunidad, y entonces el trabajo de cuidados implica también gestión, y es una gestión que también es una gestión que tiene que ver con preocupaciones muy cotidianas, y por eso se habla de la doble presencia-ausencia, porque cuando estás en el trabajo remunerado estás pensando, tengo que llegar a la casa, qué cocino, qué no sé qué, tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a recoger, y cuando estás en la casa, piensas en el trabajo remunerado, ¿no? Tengo que llegar a hacer tal o cual entrevista, tantos pendientes. Dejé tantos pendientes. Entonces, en realidad, esa gestión de los tiempos, y que es muy difícil medirla, pues también es parte del trabajo de cuidado. Tenemos que hacer otra pausa, pero cuando regresemos, ahora sí quiero que nos hable de los datos sobre lo que implica este trabajo de cuidados. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el trabajo de cuidados con la doctora Edith Pacheco. Doctora, ¿qué nos dicen los datos sobre el trabajo de cuidados? Primero te quiero contar dónde se recaban esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información de esos datos? En realidad, una de las fuentes de información fundamental es algo que se llama encuestas nacionales de uso del tiempo. O sea, son los usos del tiempo los que registran y hacen visible cierto tipo de trabajo de cuidado, ¿no? Generalmente las encuestas sobre usos de tiempo tienen esa mirada de cuidado a población dependiente. Entonces preguntan sobre el cuidado de los niños menores de 6 años, el cuidado a enfermos o personas que tengan una discapacidad permanente, el cuidado a adultos mayores y todas las actividades del trabajo doméstico, producir alimento, lavar y planchar la ropa, hacer gestión, limpiar la casa, hacer gestión, compras, etcétera. Hubo un momento que se decía que se invisibilizaba el trabajo de los hombres en el trabajo doméstico. Y entonces las encuestas empezaron a incorporar, suponte, el papel de los hombres en la autoconstrucción, el papel de los hombres en el mantenimiento y en componer algunas cosas de la casa. Claro, esos trabajos no son permanentes, como el de cotidianamente producir alimento, etcétera. Pero entonces lo medimos así, nos aproximamos al trabajo de cuidado con esas variables, con eso, y lo medimos con tiempos. Entonces preguntamos cuánto tiempo le dedican las personas a un conjunto de actividades. Y hay otra manera de medirlo que no es la manera que usamos en nuestro país, usamos más las encuestas de uso del tiempo, que es el diario. Entonces se le entrega a la persona un diario y la persona va registrando una bitácora cotidiana. Eso lo han aplicado más los países europeos que los países de América Latina. En general usamos más encuestas que diario. En México se intentó un diario en general a nivel nacional y un diario en la Ciudad de México, pero es poco conocido el resultado de ese diario. Algunas personas dicen que el diario registra mejor las actividades, pero por el otro lado también es difícil que alguien registre porque está ocupada trabajando en su casa. Y tan heterogéneo como el nuestro, ¿no? Con personas de diferente formación incluso, que es muy difícil controlar el diario, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo primero que te quiero decir en términos de números? Yo te decía que se cuantifica la importancia de ese trabajo no remunerado. ¿Cómo se cuantifica? Ya que se tienen las horas, hay varias maneras, pero una manera es ir a ver cuánto cuesta en el mercado cuidar niños en una guardería, cuánto cuesta en el mercado una cocinera, cuánto cuesta en el mercado una persona que lava la ropa. Una enfermera. O una enfermera. Y entonces se hace un estimado de ese trabajo de cuidado, ¿sí? Que es no remunerado.
Se dice, bueno, en promedio en el mercado se estaría pagando a las personas que lo realizan esto. Entonces, ¿cuánto se pagaría a las personas que realizan trabajo de cuidado, fundamentalmente las mujeres? Ya lo decimos. Y entonces, es estimado en México, se llega a la conclusión de que sería más del 20% del Producto Interno Bruto, ¿sí? 21, 22, 24, dependiendo del año en que se calcule, lo cual significa muchísimo más que la producción de algunos sectores económicos, ¿sí? Entonces, ahí es como una manera de visibilizar el trabajo de cuidado. Claro. Otra manera de visibilizarlo es dando cuenta de los promedios de horas que dedicamos hombres y mujeres a esas distintas actividades del trabajo de cuidado, ¿sí? Entonces, básicamente se observa que las brechas de horas dedicadas a ese trabajo de cuidado, por ejemplo, las brechas de horas para producir alimento, o las brechas de horas para cuidar a los niños de 0 a 5, o las brechas de horas, digamos, en actividades que tienen que ver con el cuidado de enfermos, son enormes. Y son enormes en el sentido de que las mujeres dedican muchísimo más horas. En algunas de estas actividades dedican alrededor de 25 horas de trabajo de cuidado, ¿sí? 25 horas que no son remuneradas a la semana. Hay países donde el cálculo lo hacen por horas al día. Nosotros usamos las horas a la semana. Preguntamos por la actividad de lunes a viernes y luego sábado y domingo, porque hacemos distintas actividades de lunes a viernes que de sábado a domingo. Y esa es la manera de preguntar. Ahora, doctora, ¿hacia dónde? Y como para cerrar un poco, que es un tema muy amplio y definitivamente necesitamos mucho más tiempo para hablar de él, pero ¿hacia dónde tendríamos que pensar? O sea, a modo de conclusión, ¿hacia dónde tendrían que ir orientadas pues las políticas públicas, pero también como qué otros aspectos se tienen que tomar en cuenta para que esto vaya hacia una equidad, bueno, hacia un sistema más equitativo, quiero decir, de este trabajo? Mira, cuando se habla de trabajo de cuidado, se habla básicamente de la corresponsabilidad. Entonces tiene que estar involucrado el Estado, tenemos que estar involucradas las familias, tiene que estar involucrado la comunidad misma y el sector privado, ¿sí? Piensa que no están ajustados las jornadas laborales a visibilizar ese trabajo, ¿sí? Entonces, aunque tenemos algunas políticas públicas, son políticas muy limitadas para resolver el trabajo de cuidados. Por ejemplo, cuando se habla de incapacidad por maternidad o paternidad, la incapacidad de la mujer en México es 3 meses. En cambio, los hombres son 5 días. Claro, pues si participan 5 días en el trabajo de cuidado, pues no hay una compensación en relación al cuidado, ¿no? Entonces, por un lado, sí tenemos algunas cosas que atienden parte del cuidado, pero muy fragmentadas. Y esa corresponsabilidad es central para resolver esa gran desigualdad que tenemos, desigualdad de género, ¿no? Se habla de un sistema de cuidados, de la necesidad de un sistema de cuidados que contemple esa corresponsabilidad. Porque como yo te decía, todos somos sujetos de cuidados. Hay una interdependencia. Uruguay ya tiene un sistema de cuidados y en ese sentido algunos países van hacia ese camino. La nueva Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución, anotó el derecho al cuidado. Por lo tanto, la Ciudad de México tiene compromiso de generar una ley que plantee ese derecho al sistema de cuidado y tiene que caminar ahora sí que por ley en ese camino. Pues no todo el país, pero el sistema de cuidado es central para resolver esa desigualdad tan fuerte que existió a lo largo de la historia. Claro, pues sin duda, como menciona, tiene que ser la corresponsabilidad y pues seguir empujando y seguir hablando de este tema precisamente para visibilizarlo. Se nos acabó el tiempo, doctora, le doy las gracias por haber estado aquí y espero que podamos nuevamente tenerla aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias. El trabajo de la doctora Pacheco y más sobre su producción académica puede ser consultada en el sitio web del Colegio de México. Aquí en la pantalla pueden ver el enlace directo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos visiten
en nuestras redes sociales del COLEF y también del programa. En Facebook nos encuentran como Diálogos desde la Frontera, en Twitter estamos como Diálogos COLEF y también en nuestro canal de YouTube del COLEF encontrarán todos nuestros programas. Les invito a escribirnos también y darnos todos sus comentarios al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.